Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta noche vamos a platicar acerca de las normas internacionales de auditoría 620 y 700. Nuestro grupo está conformado por Ingrid Maritza Iboy, su servidor, y Samuel de Jesús Ulú Muñoz. Hablamos un poco acerca de la NIA 620. Lleva por nombre la utilización del trabajo de un experto del auditor. La norma nos habla de que el alcance, ¿cuál es su alcance? Dice que esta norma se tiene como alcance tratar las responsabilidades que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona, una organización, en un campo especializado que sea distinto de la contabilidad o de la auditoría. Y cuando ese trabajo se utilice para poder facilitar para el auditor el poder obtener evidencia adecuada y suficiente. Nos dice también la norma que esta NIA no trata acerca de situaciones que incluyan a un miembro o una consulta o a una persona u organización especializada en un área específica de contabilidad o de auditoría. Además, que si de la utilización por el auditor del trabajo de una persona especializada en un campo distinto de la contabilidad o de auditoría y cuyo trabajo sea utilizado por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor respecto a la opinión de la auditoría? La norma nos dice que el auditor es el único responsable de la opinión de la auditoría que se exprese. Y la utilización del trabajo de un experto por parte del auditor no reduce esta responsabilidad. Pero la norma nos dice que no obstante, si el auditor utiliza este trabajo, el de experto de auditor, y concluye que el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines de esta auditoría, puede aceptar los hallazgos o las conclusiones como una evidencia de auditoría adecuada y suficiente. La norma como tal tiene dos objetivos. El primero es determinar si se utiliza el trabajo de un experto auditor, y el segundo va de la mano del primer objetivo, que si el auditor determina que sí va a utilizar el trabajo de un experto, además de esto debe determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Nos habla también algunas definiciones, y dentro de las cuales tenemos el experto del auditor. Dice que el experto del auditor es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o de la auditoría, y cuyo trabajo en ese campo el auditor lo puede utilizar para facilitar la obtención de evidencia adecuada y suficiente dentro de la auditoría. La norma nos dice que esta puede ser una persona interna, que ya sea un socio o un empleado de la firma de auditoría, o puede ser también alguien externo. Dentro de los campos que se menciona como expertos de la auditoría, podemos mencionar aquellos que se dedican a la valoración de instrumentos financieros complejos, ¿verdad? También aquellos que pueden darle cálculos actuariales de pasivos en cuanto a contratos de seguro, dentro de otros. Y esto nos lo menciona la norma. Además nos define qué es la especialización y nos dice que son cualificaciones, conocimientos y experiencias en un campo concreto. La norma también nos habla acerca del experto de la dirección y nos dice que el experto de la dirección es una persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o la auditoría, cuyo trabajo en ese campo es utilizado por la dirección para facilitar la preparación de los estados financieros. La norma nos habla de ciertos requerimientos, yo les voy a hablar algunos de ellos. Y el primero nos dice que la determinación de la necesidad de un experto, el auditor. Si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada es necesario que el auditor busque especialista en un campo distinto, el auditor debe determinar esa necesidad y debe de crearla. Además nos habla también de la naturaleza, oportunidad de extensión de los van a servir para poder verificar la expertise de ese auditor. Además nos habla también de la competencia, la capacidad y la objetividad del experto, el auditor. El auditor debe de evaluar si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines que persigue el auditor. Si este experto externo lo va a ocupar su trabajo, la norma nos dice que el auditor debe evaluar esa objetividad mediante la indagación sobre los intereses y las amenazas que pueda tener el trabajo de este experto en la objetividad de los requerimientos. Continuando con la exposición, entre los requerimientos de la norma 620 tenemos lo que es la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. En este requerimiento, el auditor deberá de obtener suficiente conocimiento acerca de la especialización del experto, que le permita determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto, así como de evaluar la adecuación de dicho trabajo para fines del auditor. En acuerdo con el experto del auditor,
Acá el auditor deberá de acordar con el experto de auditor la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto, así como las funciones y las responsabilidades respectivas del auditor y del experto de auditor. También acordarán la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de la comunicación entre ambos, así como la necesidad de que el experto cumpla con el requerimiento de confidencialidad. Evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. El auditor evaluará la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, así como la congruencia con otra evidencia de auditoría que el experto obtenga. Si el trabajo del experto implica utilización de hipótesis y métodos significativos, el auditor deberá de evaluar la relevancia y la razonabilidad de dichas hipótesis y métodos, así como deberá de evaluar la relevancia, integridad y exactitud de si fuese necesario la utilización de datos fuentes. La referencia del experto de auditoría en el informe de auditoría. En un informe de auditoría no modificada, el auditor no hará mención al trabajo del experto. En caso el informe de auditoría incluya una opinión modificada y si el auditor considera que es relevante la mención del trabajo del experto, pues él hará esa referencia dentro de su informe para que pueda tener una mejor comprensión la opinión modificada. Continuamos con la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en formarse la opinión sobre los estados financieros, así como de la estructura y del contenido del informe de auditoría emitido como resultado de la auditoría de estados financieros. Esta norma se aplicará al conjunto completo de estados financieros con fines generales. La norma tiene dos objetivos. El primero es la formación de la opinión sobre los estados financieros en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtenga y la expresión de la opinión con claridad mediante el informe escrito. Para fines de esta norma se tienen 4 definiciones. La primera es estados financieros con fines generales. Estos son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Y tenemos lo que es el marco de información con fines generales. Este es marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Estados financieros. La norma define como conjunto completo de estados financieros aplicables con fines generales. Normas internacionales de información financiera. Esta norma hace mención o hace referencia, ¿verdad?, a las normas internacionales de información financiera NIF y a las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. Buenas noches, licenciado y compañeros. Continuando con el desarrollo de nuestra exposición sobre la NIA 700 y ya pues teniendo los conceptos generales que nos establece la norma, vamos a continuar con el desarrollo del proceso de la formación de una opinión sobre los estados financieros. Para el proceso de la formación de esta opinión, pues es la acumulación de todo el trabajo que realizó el auditor desde que inició su labor. Esto incluye desde la planeación del trabajo y todo el recorrido que tuvo que realizar el auditor, todas aquellas pruebas
para poder obtener evidencia y así poder formarse una opinión sobre los estados financieros que se están auditando. Esto pues, ha sido obtenido incluyendo o dedicando el tiempo suficiente y necesario en la constante búsqueda de la evidencia de la auditoría para formarse dicha opinión. Al formarse la opinión sobre los estados financieros, el auditor evalúa si con base a la evidencia de auditoría que obtuvo durante este tiempo hay una seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados como un conjunto, estos están libres de errores materiales importantes. Esto implica concluir si se ha obtenido suficiente evidencia apropiada para reducir a un nivel aceptable o bajo los riesgos de representación errónea y de importancia relativa de los estados financieros y para evaluar los efectos de representaciones erróneas identificadas no corregidas. Para formarse una opinión sobre si los estados financieros expresan un punto de vista verdadero y razonable respecto a todo lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, implica evaluar si los estados financieros se han preparado y presentado de acuerdo con los requerimientos específicos del marco de referencia de información financiera aplicable. Para clases particulares de transacciones, saldos de cuentas y otro tipo de revelaciones que estos presenten. El otro punto a desarrollar son los tipos de opinión que nos establece la NIA 700. La NIA 700 se centra muy puntualmente en lo que es la opinión no modificada y la opinión modificada. El auditor expresará una opinión limpia o no modificada cuando concluya que sus estados financieros han sido presentados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por el contrario, si el auditor expresa una opinión modificada en el informe de auditoría, y esto lo hará de conformidad con la NIA 705. Cuando emite una opinión modificada, lo hace con base en la conclusión de que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida sobre los estados financieros en su conjunto, contienen errores materiales. Y también podría emitir esta opinión modificada cuando no se pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. De esta manera damos por concluida la exposición de la NIA 700. Muchas gracias. Feliz noche.